El precio de la paz. ¿Cómo evitar una futura ofensiva rusa? La fortaleza ucraniana. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy hablamos, es decir, es un programa abierto a vuestras preguntas, pero también, como no, hay un tema, un hilo conductor, que es el precio de la paz. Vamos a intentar conocer un poco si el alto el fuego en Ucrania garantiza la paz o realmente solo dará a Rusia la oportunidad de reagruparse para una nueva ofensiva. ¿Estamos ante una verdadera paz o una pausa estratégica? Vamos a verlo y también, como no, a resolver vuestras dudas sobre este conflicto. En los últimos días se está hablando mucho del proceso de paz, el alto el fuego, que al principio la propuesta estadounidense junto con Ucrania acordada en Arabia Saudí era un alto el fuego de 30 días por tierra, aire y mar, y llevó consigo este acuerdo un poco ya la reactivación del apoyo estadounidense en inteligencia y también en armas a Ucrania, y a los pocos días hay la reunión de los representantes de la diplomacia estadounidense en Moscú. Al principio el régimen de Putin un poco venido arriba por el triunfo en Kursk y la retirada ucraniana de Suzha, al principio de la mitad norte de Suzha y posteriormente, a día de hoy, podemos decir casi ya de toda la región de Kursk, parece que no aceptaban el alto el fuego y se producen unos momentos en los que dicen que no hay alto el fuego, salvo, y ya empiezan a poner ese pero, ¿no? Pero admitiríamos un alto el fuego si no es temporal y si está encaminado al fin de la guerra. Pero el fin de la guerra con una victoria rusa, porque todas las condiciones que establecían para ese alto el fuego eran siempre una victoria rusa. Era reconocer que la culpa de la guerra era de Ucrania, prohibir a Ucrania entrar en la OTAN, que no hubiese ningún tipo de garantía de seguridad por parte de Estados Unidos y otros países a Ucrania, que durante el alto el fuego Ucrania no fuese rearmada por sus aliados, y también que en el proceso de paz el ejército ucraniano se redujese casi a menos de 100.000 efectivos. Por lo tanto, eso, al no haber garantías de paz, llevaría sí a una futura invasión. La idea un poco que podemos hacer ahora mismo es ver un poco el escenario actual, ¿no? Viendo el mapa de la guerra de Ucrania, ver en qué nos encontramos, ¿no? Y a quién puede beneficiar un proceso de paz si no está bien escrita la letra pequeña del proceso, ¿no? Aquí tenemos un poco el mapa de la guerra en Ucrania y tenemos una serie de puntos, ¿no? Que podemos tratar. Lo primero, el hecho de que los rusos tienen un despliegue, ¿no? En zonas peligrosas para Ucrania, como puede ser la zona de Zaporilla, también el Dnieper. Esas dos regiones, digamos, alrededor del Dnieper, Zaporilla y Jersón, pueden ser peligrosas porque en caso de que haya una paz larga, los rusos pueden armar unas infraestructuras para atacar y hacer un cruce del río sin que Ucrania tenga una capacidad de paralizarla si no hay un verdadero rearme. Es decir, en esa zona puede prepararse una buena operación rusa si Ucrania no tiene, primero, ni capacidad de inteligencia para monitorizar el alto el fuego ruso. Segundo, no tiene capacidad para rearmarse y defender sus orillas del río Dnieper. Después tenemos también un poco lo que sería el pensamiento ruso, ¿no? Es decir, Rusia tiene una visión, digamos, anexionadora del territorio
ucraniano. Y por tanto hay que entender, ¿no?, que ellos van a un discurso de máximas, ¿no? Ellos quieren acabar con la presencia ucraniana en los territorios que ellos consideran rusos. Lo veremos a continuación, ¿vale? Otro de los problemas que tiene Ucrania en este enfrentamiento, en este momento actual, ¿vale?, es la escasez de profundidad estratégica. Es decir, el colchón que tiene la frontera con algunas de las ciudades más importantes. Ahí tenemos, por ejemplo, la ciudad de Kharkiv, que se encuentra a muy pocos kilómetros, unos 25 o 30 kilómetros del frente. O también, por ejemplo, ciudades como Sumy, que están también muy cerca del frente. Por tanto, el hecho de que se establezca, imaginar una zona desmilitarizada de 10 kilómetros, pero Rusia solo lo imponga en territorio ucraniano, como vino a decir hace poco Putin en Kursk, cuando apareció vestido de militar, diciendo que plantea la ocupación o zona de seguridad en territorio de Sumy. Aquí, ¿por qué hacen esto? Para reducir aún más el colchón estratégico ucraniano. ¿Puede aceptar Ucrania una zona desmilitarizada que solo afecte a su territorio? Es decir, no establecer 10 kilómetros en cada lado de la frontera, que sería lo lógico, ¿no? Pues eso veremos qué hace Estados Unidos y cómo presiona Estados Unidos en esta situación. Aquí, hablando de Estados Unidos, es importante destacar que Mike Waltz declaró ayer que Ucrania recibirá garantías de seguridad no especificadas a cambio de concesiones territoriales no especificadas. Es decir, Waltz dice que habrá ayuda o seguridad a Estados Unidos siempre que se tenga en cuenta la realidad de la situación sobre el terreno. Y esto es un tema complejo, ¿no?, porque la realidad sobre la situación del terreno es este mapa que tenemos aquí. El problema es que hay zonas de estas que estratégicamente o militarmente, desde el punto de vista táctico, no son ventajosas para Ucrania. Y Ucrania tiene que intentar limar estos entrantes rusos para tener una zona más defendible en un alto el fuego o establecer una zona de seguridad que sea factible, ¿no?, de defender. Aquí, según algunos periodistas y analistas, se habla de que Estados Unidos quiere apoyar a Ucrania en estos momentos para que pueda recuperar algunos lugares estratégicos que le sirvan como colchón una vez que esté marcado esa zona de alto el fuego, ¿no? Más cosas que tienen que ver con esto. Voy a hablar un poco sobre esta profundidad estratégica. Básicamente, la ciudad de Gerson, ya lo hablamos, está justo a la orilla del río. En el otro lado están los rusos. También Zaporilla está a unos 25 kilómetros del frente y Kharkov a unos 30, como ya os dije. Las tropas rusas en el Dnieper podrían aprovechar el alto el fuego, como ya lo recordé, para prepararse para una acción de cruce. También Ucrania, en este tiempo de alto el fuego, tendría que establecer o crear ciudades fortaleza a lo largo de la frontera, ciudades como Sumy, Kharkiv, Kramatorsk, mejorar aún mucho más sus defensas para crear un hilo, una frontera, un hilo defensivo a unos kilómetros de la zona declarada desmilitarizada. ¿Qué problema hay? Normalmente la historia nos dice que cuando un ejército está preparando una ofensiva durante mucho tiempo, es mucho más difícil de parar y detener que cuando estamos ante una guerra como la que estamos viviendo, de continuos ataques en los que Rusia no está concentrando grandes cantidades de tropas en una sola zona. Está atacando en todos los lugares, pero no hay una preparación como al inicio de la guerra, ¿no? Es verdad que tras esta invasión rusa, Ucrania no creo que baje los brazos y se desmilitarice a corto plazo. Y el alto el fuego, si dura mucho, nos podemos encontrar en una situación en la que en los más de 1000 kilómetros de frontera se convierta en una especie de zona parecida a la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, con campos de minas, zonas con alambradas, para evitar que Ucrania tenga que tener
puestas allí tropas, 1 millón de tropas, 800.000 efectivos durante años vigilando la frontera. Ahí entra también la posibilidad de que países aliados o terceros, algún país de misiones de cascos de las Naciones Unidas, cascos azules, hagan una zona de seguridad desmilitarizada. ¿Qué problema hay? Que Rusia en su discurso, en los últimos discursos, está dando una sensación de no querer realmente negociar, ¿no? Y aquí entran, por ejemplo, declaraciones que tienen miembros, ¿no?, del gobierno ruso diciendo que ellos, su objetivo es recuperar, o mejor dicho, perdonar, controlar todo el territorio de los oblasts que se anexionaron, ¿no? Y aquí, claro, tenemos unas situaciones muy complejas, ¿no? Porque, por ejemplo, viendo este mapa que os voy a poner, no, esta es Nueva Rusia, perdona, esto os lo pongo después. Aquí tenemos los mapas de las regiones que considera anexionadas, ¿no? ¿Y qué pasa? Que no controla todo el territorio. Por ejemplo, le falta como una especie de un 15%, si no recuerdo mal, de la región de Jersón, pero lo más importante, le falta controlar la capital, que ya perdió, que llegó a tener y perdió. Y por otro lado, le falta Zaporilla, la capital del Oblast, que nunca tomó, ¿no? Y en los Oblast de Donetsk y Lugansk, que fueron la causa de la guerra, ¿no? Hay que recordar que ahora anexionó territorios que en su momento, en febrero del 2022, fueron la causa, pero la causa no era anexionar ese territorio. Putin dijo bien claro que su objetivo era recuperar la integridad territorial de los Oblast de Donetsk y Lugansk, pero para las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Esas repúblicas que ya no existen porque ahora son anexionadas, ¿no?, por parte de Rusia, y nos recuerdan o nos muestran que la verdadera intención, la realidad geopolítica nunca fue apoyar a los ucranianos que no se consideraban ucranianos de Kiev. Y los acuerdos de Minsk, que muchos dicen que fueron violados por Ucrania, la realidad que para Rusia fue una forma de ganar tiempo. ¿Para qué? Para fortalecer una invasión como hizo posteriormente. ¿Esto qué quiere decir? Que si los acuerdos de Minsk solo sirvieron para armar especialmente a Rusia, porque era el que tenía el plan de invasión, un alto el fuego sin garantías de seguridad solo servirá de nuevo para que Rusia, pasado un tiempo, vuelva a intentar invadir los territorios de Ucrania que considera suyos, ¿no? Los considera suyos porque, bueno, son así. ¿Qué considera suyo? Aquí lo tenéis. Tenéis el territorio de Novorossiya, la Nueva Rusia, y ahí estarían Oblast como Kharkiv, el de Dnipro, que por cierto falta que llegue a unos kilómetros. Acordaros que el talud del ferrocarril de Pokrovsk estaba ya a menos de 6 kilómetros de la frontera de Dnipro. Por ahora se paró ahí el avance ruso ya hace un par de meses, pero si llegasen a tomar un metro de Dnipro, seguro que harían un referéndum de anexión con un vecino al que capturaron y dirían que ya está anexionado todo el territorio de Dnipro. Lo mismo lo pueden hacer con Mykolaiv. ¿Por qué? Porque hay una franja de arena, la desembocadura del río Dnieper, que no pertenece al Oblast de Gerson, pertenece administrativamente a Mykolaiv. Por lo tanto, pueden también exigirlo según su espíritu imperialista, ¿no? Y después está Odessa, que es como el objetivo final, ¿no?, que por ahora no hablan de anexión, pero sí de zona desmilitarizada. Es decir, Rusia propone que el territorio ucraniano de la costa entera del Mar Negro esté desmilitarizada. ¿Eso qué implica? Que realmente Ucrania sería incapaz de paralizar un ataque ruso en potencia, porque una vez que llegasen, mientras las tropas ucranianas tienen que
llegar desde la zona central de Ucrania a defender Odessa, las tropas rusas ya avanzarían. Por lo tanto, lo que está proponiendo como zona desmilitarizada nos puede hacer pensar que la realidad es que va a ser una zona invadida a corto plazo si no hay ninguna forma o garantía de seguridad. ¿Qué propone Estados Unidos? Por ahora solo el Pacto de las Tierras Raras como vía, ¿no?, o forma de seguridad. Ucrania, mientras tanto, ¿qué tiene que hacer para llegar a una mesa de negociación, ¿no?, con más posibilidades? Primero, tratar de recuperar más territorio y también, como no, seguir fortificándose para que ciertas zonas no caigan en manos rusas, como puede ser la zona de Sumy, que ya sabemos que Rusia quiere tomarlo, quiere hacer una zona de seguridad aquí en la zona de Sumy, y de hecho, para muestra un botón, hay una pequeña zona justo en donde estaba el puesto fronterizo por el que entraron los ucranianos en Kursk, que ha sido tomado por los rusos. Esta zona aquí justo muy cerca del puesto fronterizo, ¿vale? No es tampoco una zona preocupante, pero ya es otra ocupación más del territorio ucraniano por parte de Rusia. Lo que plantea Rusia es crear una zona desmilitarizada a lo largo de toda la frontera, pero que solo beneficie, y esto es importante, a Rusia. Nunca en territorio ruso, siempre la zona desmilitarizada en territorio ucraniano, ¿vale? ¿Qué puede hacer Ucrania, ¿no? ¿O qué escenarios se plantea? Ucrania o Rusia, ¿no? ¿Cómo se puede beneficiar Rusia, ¿no?, en este momento de alto el fuego que venga, ¿no? Primero, oportunidad para reorganizarse y reforzar sus ejércitos, ¿vale? Su industria seguirá fabricando porque es propia y también seguirá recibiendo importaciones de Corea del Norte, porque supuestamente no las está recibiendo y por tanto seguirá sin recibirlas, ¿no?, entre comillas. Posibilidad de preparar los cruces en el Dnieper, ¿vale? Es decir, tener ya preparados sistemas de pontones, sistemas de ingenieros. Redistribución de fuerzas en caso de futuras ofensivas. Creación de posiciones defensivas más fuertes en las zonas ya ocupadas y posible uso del alto el fuego para mejorar su capacidad logística y rearme con tecnología de última generación. Es decir, por ejemplo, mejorar las carreteras, esa famosa autopista y ferrocarril que va por el corredor de Azov, mejorarlo o también mejorar alguna de las vías de comunicación en la zona de Pokrovsk para meter logística en un futuro ataque hacia la ciudad de Pokrovsk. Bueno, también os diré que Pokrovsk lo van a querer en las negociaciones sin combatir. Eso es algo que seguro lo vamos a ver, ese escenario. Bueno, aquí tenemos, en la historia nos pueden mostrar algunos casos, ¿no?, de acuerdos, ¿no?, o altos al fuego que fueron más beneficiosos, ¿no?, para el agresor. El primero, el acuerdo de Múnich, en el que por la paz se entregaron los Sudetes y sirvió después para que desde los Sudetes se atacase a la República Checa y se anexionase ese territorio por parte de Alemania. En la guerra de Corea, el alto el fuego al final benefició en gran parte al agresor, a Corea del Sur, porque perduró su régimen cuando es cierto que inicialmente habían tomado casi toda Corea, lo recuperan, el avance estadounidense hace que cayese casi todo Corea del Norte, llegaron los chinos y al final se marca más o menos el alto el fuego cerca de lo que sería la frontera anterior. Pero es cierto también que esa zona está muy cerca de la capital coreana, la capital histórica de Seúl. Más muestras de la historia. En los acuerdos de Minsk, como ya os dije, sirvieron para que Rusia crease un plan y tuviese una quinta columna cada vez mejor armada, que serían las milicias populares del Donetsk, junto con la Wagner y los famosos hombres de verde, ¿no? Y el alto el fuego en Vietnam, por ejemplo, que expulsó o hizo marchar a los estadounidenses, sirvió para debilitar al ejército de Vietnam del Sur y posteriormente que venciese el ejército de Vietnam del Norte con el Vietcong en la caída de Saigón en el 75. ¿Qué tiene que hacer Ucrania
antes de que llegue el alto el fuego? Primero, recuperar el mayor territorio que pueda. Que ahí entra en juego los avances en Pokrovsk para alejarlo del frente y que Rusia tenga menos poder a la hora de exigir ese territorio del Donetsk. O incluso, aunque lo entregase Ucrania, le sirviese a cambio de otro territorio en otro lugar. Pero ¿qué pasa? Que Rusia está con el discurso de que esos territorios íntegros son rusos, aunque jamás cuando hubo el referéndum pudieron votar los ciudadanos ucranianos que vivían en Zaporilla sobre la anexión de la región de Zaporilla. Controlando una parte, se anexionaron el todo. Y no porque estuviese la capital en el todo, sino porque imaginar que de 100.000 personas votasen 10. Esos 10 votaron, los 10 que sí a Rusia. Por tanto, anexionan todo el territorio sin haberlo controlado. Aparte de que no tiene un valor legal, porque no es legítimo el referéndum. La fortificación del frente. Ucrania tiene que mejorar la fortificación teniendo en cuenta las enseñanzas de la guerra de los drones para lo que se va a avecinar en una posible nueva guerra. Mejorar aún mucho más su industria de drones y la tecnología militar contra los drones rusos. Mejorar sus capacidades industriales y la fabricación interna, que ya llega al 40%, intentar que llegase al 50% en el menor corto posible plazo de tiempo. Y movilización de tropas. Tener en cuenta que es a largo plazo. ¿Qué capacidad va a tener Ucrania de mantener un ejército como el que tiene durante mucho tiempo en el frente de batalla? Es decir, ¿puede tener tanta parte de su población todo el rato vigilando la frontera? ¿O tendrá que optar por otros sistemas en el cual el campo de minas, los sistemas de vigilancia sustituyan y permitan retirar tropas que estén en reserva haciendo vida civil y que cuando se active de nuevo el frente vuelvan a combatir? ¿Qué problema tiene Ucrania en este caso? Que si se paraliza el frente, ¿dónde está? La reserva, digamos, el fondo o la separación es tan pequeña que sea como sea, Rusia tendrá un avance inicial bastante grande, como pasó al principio de la guerra. Recordad viendo los mapas, que si os muestro este mapa, entenderéis de lo que estoy hablando. Es decir, en los primeros momentos de la guerra, Rusia avanzó fácilmente porque estaba muy bien preparado su ataque y Ucrania no tenía bien preparadas las defensas. Y claro, Ucrania poder defender todo esto, toda la frontera interna y toda la frontera exterior es muy complejo y por eso necesitaría un gran despliegue de tropas. También se baraja la posibilidad de que países terceros ayuden a la vigilancia de ese espacio, ¿no? El rol o el papel nuestro de Occidente, ¿no? Lo primero, la ayuda militar está llegando a tiempo. Es decir, es importante ahí ver hasta qué momento o en qué momento es eficiente, ¿no?, la entrega de armas o es dilatoria, ¿no? Es decir, Estados Unidos entrega las armas cuando tiene que entregarlas o tarda mucho. Es decir, hay armas que se aprobaron en el mandato de Biden que todavía no fueron entregadas. Europa intenta, pero nuestra industria no es capaz. Por tanto, tenemos que aumentar nuestras capacidades. Es cierto que en munición de artillería, gracias a la República Checa, se entregó mucha munición de arsenales de terceros países que ya lo tenían fabricado y se la vendieron a los checos para entregarlo a Ucrania. Lo que tenemos que hacer ahora es mantener una producción para seguir entregando armas durante un tiempo de forma constante, ¿no? ¿Necesita Ucrania una movilización aún mayor? Aquí es el tema que estábamos hablando un poco de la sostenibilidad de un ejército grande, ¿no? Aquí lo que va a hacer Ucrania seguro es crear o mejorar sus guardias territoriales y crear también ejércitos de reserva que tengan cierta instrucción cada X tiempo, como se pasó antes de la guerra, pero esta vez de forma más continuada. Comparación con el nivel de ayuda, bueno, eso nada. El dilema de Estados Unidos y Europa, aumentar el apoyo o evitar la escalada, ¿no? Aquí hay un tema, Europa tiende más por
seguir con el apoyo y Estados Unidos tiene miedo a la escalada. Lo que no sé es la razón por qué tiene miedo a la escalada. Si es solamente por geopolítica o hay algunos intereses más, ¿no? Y bueno, las reivindicaciones yo creo que ya las conté todas. Aquí entra el factor chino, ¿no? ¿Cuál es el papel de China, ¿no? Si le interesa apoyar incondicionalmente a Rusia o también le interesa llevarse bien con Ucrania por el futuro intercambio de materias primas. Es cierto que si Estados Unidos no da seguridad a Ucrania, puede que a Alemania le interese llegar a cierto acuerdo con Ucrania para que las materias primas ucranianas sirvan para la industria alemana, que es la mayor usuaria de productos industriales de Europa, ¿no? Pues a lo mejor la industria alemana le daría armas y la minería ucraniana le entregaría materias primas a la industria alemana, ¿no? Ahí, bueno, yo no sé si os sirvió un poco el resumen que he hecho, más o menos de los escenarios. Si no es así, si no os enterasteis de lo que quise decir, decídmelo en comentarios. Y si queréis, pasamos a fase de preguntas, que era la idea. Pero antes, quería mostraros una noticia. Que es que hoy hubo un ataque a una refinería muy importante. Yo tengo esta noticia, todavía no hay más que este vídeo. Una refinería en Moscú, muy importante, la tengo geolocalizada, está a 15 kilómetros del centro de Moscú, fue atacada con un dron, aunque según fuentes ucranianas hubo un ataque masivo de drones, pero este llegó a impactar aquí. También se habla de ataques en Astrakhan y en más sitios. Este que estamos viendo es en la refinería de petróleo de Moscú de Gazprom Neft, ubicada en el distrito de Kapotnia, perdón. Y la tengo geolocalizada. Aquí tenemos el recinto fabril y aquí tenéis la refinería. Algunos depósitos que está ardiendo que estamos viendo, ¿vale? Según algunas fuentes, este escenario es muy importante porque es una de las mayores refinerías que hay en... Espera un momento. Que hay en Moscú y que se habla casi que el 50% del petróleo refinado que se usa en la ciudad de Moscú viene de esta refinería. Iremos viendo más información al respecto, ¿vale? Pues vamos a ver si hay alguna pregunta vuestra en Twitch. A ver, Paco, ¿crees que habrá que consultarle al pueblo ucraniano con un plebiscito para saber cómo quieren seguir esto? A ver, pues sí, en teoría, si hay un alto el fuego y posteriormente una entrega de territorio ucraniano a Rusia, en teoría es el pueblo ucraniano el que tiene que ceder soberanía nacional, ¿no? Y el territorio soberanía nacional. Ahí habrá algún tipo de cambio en la normativa, en la ley, pero no va a haber ese cambio oficial al principio, ¿vale? Estaremos ante un alto el fuego y una situación de facto. No creo que haya al principio una cesión territorial. ¿Y por qué Angela Merkel dice que los acuerdos de Minsk solo fueron utilizados para armar a Ucrania? Busca los cimientos. Bueno, pues que en aquel momento Merkel pues querría llevarse bien con Rusia. A ver, los acuerdos de Minsk a Ucrania le sirvieron para empezar a tener tiempo para instruir mejor a su ejército, recibir los Javelin que le dio Trump y para de contar. No hubo mucho más. Es decir, hubo instrucción militar por parte de la OTAN
para evitar, digamos, que fuesen machacados en el primer envite ruso, pero armas ucranianas, armas occidentales, fueron los Javelin que entregó Estados Unidos y poco más. Lo demás empezó a llegar ya empezada la guerra. Acordaros que unos días antes y al comienzo de la guerra, incluso aviones cargados con misiles tierra-aire y tierra-tierra que sobrevolaban Alemania británicos, les obligaban a ir por otro sitio, porque Alemania no quería armar a Ucrania. Es decir, no me sirve, porque Alemania durante mucho tiempo tuvo una relación muy necesitada o una relación muy próxima con Rusia, y de hecho tardó mucho tiempo en desconectar por obligación, y una vez que desconectó se rompió el discurso que tenía prorruso, pero al principio recordar que solo entregó cascos, tiendas de campaña, y durante mucho tiempo se negaba a dar armas ofensivas, ¿no? Y yo creo que esto es importante entender eso, ¿vale? El enriquecimiento alemán tiene que ver mucho con la energía barata rusa. ¿Qué opinas del asesinato de Gonzalo Lira a manos del gobierno de Kiev? No, pues no sé. No caigo yo. Esto quiero que me preguntasteis mucho hace tiempo de él, no sé quién es, la verdad. ¿Qué le debe Trump a Putin para que ceda en todo? Bueno, hay teorías y teorías. Hay la de Krasnov, ¿no? El rojo, ¿no? El pelirrojo. Un agente que fue agente fichado en el 87, ¿no? En un viaje a Moscú. Yo creo que no sabemos muy bien lo que va a hacer Trump, ¿vale? Porque Trump un día dice una cosa y al día siguiente dice otra. Hace poco, pues parecía el mayor pacifista de la historia, ataca a los hutíes, y hoy mismo, en respuesta a que los hutíes, en vez de bajar la cabeza, volvieron a intentar atacar ayer a un portaaviones y cerraron el Mar Rojo a cualquier barco estadounidense, hoy publica Trump este escrito en el que dice que todo lo que pase es culpa de Irán, y por lo tanto cualquier ataque hutí en el fondo es un ataque iraní, y ya está preparando un ataque a Irán. Lo que quiero decir con esto es que no sabemos cómo reaccionará Trump a una negativa rusa. Si la negativa la considera una ofensa personal, quién sabe cómo puede reaccionar. Aunque tenga una buena relación con él, con Rusia, aunque incluso lo tengan pillado, quién sabe cómo puede reaccionar, ¿no? Yo no lo tengo claro cómo puede reaccionar. ¿Crees que no se puede descartar la opción de una tercera guerra mundial? ¿Crees que no es posible que este conflicto provoque un efecto en cadena como la primera y la segunda? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque no hay unas alianzas tan marcadas como en la primera. En la primera había pactos secretos que no los hay realmente. La única alianza que está funcionando a día de hoy es la de Corea del Norte y Rusia. China está a su bola, no hay una verdadera alianza con Rusia. Y en algunas cosas yo creo que a China le viene bien que Rusia esté en una situación de enfrentamiento con Occidente, porque así le vende más barato el gas y le compra sus productos. No sé si la formulé bien. ¿Qué le debe Trump a Putin para que ceda? No, sí. Os invito a ver el programa que tengo Desmontando la Matrioska, y ahí os explico qué relación tiene Rusia y Trump como hombre de negocios, ¿vale? Las deudas que tuvo, que las malas lenguas dicen que se las pagó clientes rusos. Al final hay algo ahí que no sabemos muy bien, que no está demostrado, pero sí que existe cierta admiración de Trump hacia Putin. ¿Para Rusia no sería prioritario asegurarse la margen izquierda del Dnipro para asegurar el agua a Crimea, construyendo otra vez la presa de Nova Kakhovka? A ver, tendría que tener a dos orillas para poder construir la presa, no solo a la izquierda, ¿vale? Necesita también la occidental para construir la presa. O que la presa se construya por las dos naciones, ¿no? Pero yo a día de hoy lo veo muy difícil. Por lo tanto, lo veo muy difícil que pueda hacer una presa, porque necesitaría empalmar con la orilla que controla Ucrania. Por eso ellos quieren controlar todo el oblast de Jersón para poder hacer la presa. Una de las causas de la guerra es el control del agua para Crimea, que en teoría el agua se suministra gran parte de aquí. Vale, y por pozos, pero los pozos se están secando al no tener ingreso de agua directo por el canal.
¿Conoces la serie Conflict? Es finesa, muy finesa, pero muestra cómo podría ser un ataque de guerra gris de Rusia a la OTAN, con la forma con tropas random de un pueblo finés. Un saludo, Francisco. Bueno, pues no lo vi, tengo que verlo. De hecho, la busqué, pero no la encontré en las plataformas que tengo. Creo que solo estaba en una que no tengo. También ya. A ver, Pablo González, no hace falta que haya pruebas contra él porque sí las presentó. A ver, no sé de dónde eres o en qué mundo vives, pero ningún fiscal, ningún juez tiene a una persona 2 años en arresto preventivo sin que exista ninguna prueba. Otra cosa es que las pruebas sean consideradas secreto de Estado y no se muestren a los periodistas. Pero hay otra prueba que es ineludible de que es un agente ruso, es que lo intercambian en un intercambio de espías. Y si a ti te intercambian en un intercambio de espías, es porque eres espía. ¿Capisci? Es decir, si hay intercambios, por ejemplo, de una jugadora de baloncesto estadounidense que va por ahí y la intercambian, pero no es un intercambio de espías. En los intercambios que hubo de espías formales como espías y agentes dobles, fue él. Y él fue recibido al bajar de la escalera por Putin, al igual que los demás agentes. Y de hecho, como muestra de que no está muy seguro de que no lo sea, no regresó a España, se quedó allí. Y todos los que hablaban bien de él, ya nadie está hablando bien de él. Todo el mundo está callado porque más o menos se confirmó con sus actos su situación. ¿Cómo ves lo que está sucediendo en Belgrado? A ver, en Belgrado, al igual que en Hungría, hay manifestaciones contra el gobierno, ¿vale? ¿Qué sucede? Que en Serbia las manifestaciones no solamente son por ser prorruso, ¿vale? Sino porque muchos quieren entrar a la Unión Europea y el gobierno no está muy por la labor, pero también hay protestas contra la corrupción, ¿vale? Y ahí es importante entender que se unen muchos casos de corrupción seguidos y las protestas son por las políticas del presidente, pero también por la corrupción. Justo también ese mismo día, el domingo, hubo en Hungría una manifestación en Budapest. Hay bastante gente, no es algo eh, random como los que organizan una manifestación por la paz a favor de Rusia delante del Congreso de los Diputados en España, que hacen una vista a superficie porque eran 4 amigos, y aquí tenemos una manifestación bastante potente. Después, esa misma noche, hubo esta manifestación en Belgrado. Aquí tengo un poco un hilo de Twitter sobre ello. Ay, yo tenía un vídeo, no lo puse. Lo siento. Y también hubo otra manifestación en Rumanía a favor digamos, del Estado rumano, a favor de la Unión Europea y en contra de las políticas prorrusas de ese partido y de ese candidato detenido por financiación ilegal, ¿no? En, en, por ir en contra del discurso que están haciendo muchos en contra de la Unión Europea, salieron a manifestarse en apoyo de la Unión Europea y en contra de aquellos que quieren desestabilizar, ¿no? Pues esto, saber, ver, porque no lo vais a poder escuchar, fue algo que no es ilegal, ¿eh? Lo hay en países aquí también, en España creo que lo tiene una policía autonómica. Estos son manifestantes en Belgrado, pacíficos, con sus móviles. Ya
cómo se abre la calle y deja una zona central totalmente vacía. No pasa nadie, no hay no hay policías, no hay, digamos, un coche que esté pasando. Lo que está pasando ahí es un cañón de ultrasónico. Es decir, es un arma, digamos, sónica que afecta al oído humano, por eso no se oye, pero sí produce una reacción de dolor o pequeño dolor y hizo que la gente se apartase del centro de la calle. Y así fue desalojada parte de las manifestaciones en Belgrado, ¿no? Pues el escenario se calienta, todo va unido a movimientos financiados de alguna manera por Rusia para desestabilizar a Europa. En este caso es al contrario, manifestación de los partidos políticos proeuropeos en contra de movimientos antieuropeos en esos países, ¿no? Lo quiero destacar porque me parece interesante, ¿no? Este hecho. ¿Estás seguro de que no hay bloques definidos? ¿No hubieron maniobras conjuntas Rusia, Irán y China recientemente? No, eso sí lo hay hace mucho. No. A ver. Esas maniobras Rusia, Irán, China e incluso la India las hay muchas veces. Pero eso no significa que vayan a la guerra juntos, ¿vale? Es decir, tienen maniobras conjuntas, como a veces hay maniobras de países que no son miembros de la OTAN. España tuvo alguna maniobra con Marruecos y no somos aliados, ¿vale? También tenemos maniobras con Mauritania, y Mauritania no es nuestra aliada en la mayor parte de los temas, ¿no? Lo que quiero decir es que hay maniobras, sí. ¿Son aliados que tengan un tratado de defensa común? No. Irán no quiso firmar el tratado de defensa común con Rusia, o al revés, Rusia no quiso firmarlo con Irán porque no quieren comprometerse a defenderse mutuamente. Eso sí, firmaron un acuerdo que ninguno de los dos bandos apoyará al que ataque a otro de ellos, ¿no? El único que tiene un acuerdo real firmado es Corea del Norte y Rusia. Paco, ¿usted cree que Pedro Baños es un espía de Rusia o un simple bufón sensacionalista? A ver, no, yo lo que creo es que mucha gente puede pensar lo que quiera, una persona puede pensar lo que quiera, pero no decir lo que quiera. Tiene que tener cierta responsabilidad y una persona con influencia tiene que medir las palabras cuando dice algunas cosas que son mentira, que son falsas, y si las dice por ganar audiencia, es un pesetero. Y si lo dice para desinformar, habría que plantearse si es un agente doble o un agente desinformador, ¿vale? O un agente provocador. Yo no lo sé. No quiero meterme en la mente de nadie ni nada, pero una persona, además ocupando un puesto que ocupa militar en la reserva, tiene que tener ciertas limitaciones en lo que dice. Es decir, yo puedo cometer errores y los cometo. A lo mejor estoy diciendo una cosa con unas fuentes que no son ciertas, pero después, cuando se me dice, lo rectifico. Pero lo que no puedes decir son cosas y nunca rectificar. Por ejemplo, los 30.000 franceses muertos en Odessa, ¿no? Eso que lo diga una persona con la formación que supuestamente tiene geoestratégica, es muy fuerte decir eso. Y decir, para arreglarlo, que murieron más gente francesa en Ucrania que en la guerra de independencia de Argelia, solo muestra dos cosas. O que solo quiere generar pánico o que no sabe historia. Y entonces las dos son problemáticas, ¿no? Porque decir que murieron más en Odessa que en Argel ya es un poco complicado. Pero bueno, yo me meto, yo nunca hablo de él, pero como se metió con mi amigo el almirante Garat y se metió con él porque vino a mi canal y le vieron decirle que estuvo aquí, pues yo ya tengo ya la capacidad de decir lo que quiera. Soy mayorcito. ¿No crees que en las teorías de la conspiración prefiero achacar la postura de los USA, no solo de Trump, a intentar un divide y vencerás entre Rusia y China? Una Rusia desgastada, como está ahora, puede servir a los intereses norteamericanos. A ver, esa teoría es factible y no la descarto. El problema es que se está perdiendo, a cambio de Rusia, el apoyo de sus aliados europeos. Ya no tiene amigos casi ya fieles, porque nadie se fía de él.
las industrias americanas de armas están perdiendo contratos. No lo veo un gran éxito. Tampoco va a lograr separarlos completamente a Rusia y a China, porque hay una dependencia económica por parte de Rusia hacia China. No sé, yo no lo veo. Lo veo un error, realmente. Bueno, ¿qué pasa? ¿No se me oye? Así estoy aquí hablando para nadie. No, yo esto está bien, ¿no? Bueno, claro, cuando sale el vídeo me mata, sí. Trump puede buscar atacando al Yemen sin un fin claro de anulación de paralizar el tráfico marítimo. A ver, no creo. Lo que él cree es que lo va a abrir. O incluso lo que va a tener es un casus belli para atacar a Irán. Es decir, puede que ahora venga el ataque a Irán que todos esperamos que va a pasar, sabemos que va a pasar, pero no sabemos cuándo, ¿no? Pues puede que ahora, en breve, venga, ¿no? Sí, aquí cada vez hay más prorrusos. Yo ya no miro el chat casi nunca. Muchos comedores... A ver, estoy contigo que es muy raro la cantidad de gente que viene a ver un programa que no le gusta, que lo ven entero solo para criticarlo, ¿no? Me parece de psicólogos. Habría que ir a un psicólogo y que investigase el caso, ¿vale? Puede ser que en el fondo vengan aquí a aprender lo que pasa realmente porque no se fían de sus grandes gurús de la geopolítica. Pero es verdad que cada vez vienen más. Hay muchos. Y en los comentarios hay muchísimos. Pero en el fondo no se dan cuenta que están ayudando a que más gente conozca el canal. Y en el fondo están ayudando a que su relato se muera. Porque más gente va a escuchar un relato muy diferente al que ellos están vendiendo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Sí. Bueno, los rusoplanistas, como dice mi amigo Garat, están ahí. Paso todo moderador, es cierto. A ver. Victoria Nuland sí dijo que tenía bases de investigación biológica en Ucrania. Estas son sus declaraciones en YouTube. Bueno, pues las tenía tan grandes que no aparecieron. Y lo que mostraron los grandes agentes del FSB de propaganda era el laboratorio de un hospital que no era ni nivel 2, ¿vale? Porque a lo mejor no lo sabéis, pero un nivel 4 tiene que tener puertas de contrapresión y doble puerta, y eso no se vio en ningún vídeo de los que mostró Rusia, ¿no? Pero bueno, cada uno va a lo suyo, y ese mismo que dice que en Ucrania había biolabs niega que en Wuhan había un biolab en el que posiblemente se haya escapado el virus más peligroso que afectó a la humanidad en las últimas décadas, ¿no? Pues para vosotros todo. Campa, te creo, sigo y creo en tu honestidad intelectual, gracias. Yo otra cosa no tengo que honestidad, no tengo más que eso. Y por lo tanto, prefiero no ganarme seguidores que solo buscan el análisis superficial, que solo buscan el sesgo de confirmación, y prefiero que la gente que venga aquí venga a buscar honestidad. Yo no tengo otra cosa. No tengo esos cheques de cómo era American USAID, y ni tampoco de Russian Today, ¿no? Yo tengo como mucho de los mecenas que me dan un eurito por aquí de vez en cuando. ¿Podría Trump solicitar el artículo 5 de la OTAN si los hutíes dañan un buque americano? No. Porque el artículo 5 de la OTAN es en barcos en aguas de la zona del Atlántico Norte, si no recuerdo mal, ¿eh? Espera, yo creo que es así, ¿eh? El barco tiene que estar en las aguas del Atlántico Norte. Creo, si no me confundo. Si alguien es experto, yo es que el Tratado de la OTAN sé cosas, pero no todo. Yo sé que es en el Atlántico Norte, en el Mediterráneo,
y el Mar Rojo, que yo sepa, no está ahí, salvo que haya cambiado. Y el hecho de que el barco tenga bandera OTAN no es en cualquier lugar del mundo, ¿vale? No, esto de los 500 euros, es verdad, nunca me los dieron. Nunca me dieron 500 euros. Ni 2 de 500. A ver, Rusia no está a punto de rendirse. Yo nunca dije eso en mi vida. Porque tampoco le importa mucho que muera su gente. ¿Dónde está esos Bizum de 500 euros? Eso, ¿dónde está? ¿Dónde está, gente? Ay, no, me animaros. Por cierto, esto sí que es importante. Estoy muy contento porque mi canal de historia acaba de llegar a la cifra mágica de 90.000 suscriptores. O sea, el canal de historia, Belum Artis Historia Militar, acaba de llegar a 90.000 suscriptores. Para mí, un sueño hecho realidad. Todos ellos humanos, todos ellos personas que ven los programas de historia, y 90.000 aficionados a la historia militar. Eso es algo que no soñé jamás cuando empecé con mi proyecto. Por lo tanto, gracias a todos. Si hay gente que está aquí en el canal de actualidad y no está en el de historia, por favor que se vaya allí y que dé a me gusta para intentar llegar a los 100.000, ¿no? Y que me den una plaquita de esas de youtuber que me hace mucha ilusión. Belum Artis Historia Militar, ahí, 90.000 suscriptores. Vamos a llegar a por los 95.000 en breve. Gracias a todos, a los que estáis aquí, moderadores, mecenas, que estáis en el de actualidad, gracias, porque seguro que estáis también en el de historia. Muchas gracias a todos y voy a un par de preguntas más y finalizamos. Lo del presidente de Estados Unidos solo es distracción para desviar la opinión de su gente con el problema económico que se carga. Bueno, sí, a ver. A Estados Unidos votó a Trump por la política interna, ¿no? Para que acabase con la crisis económica del ciudadano medio americano. Y no lo está logrando. Aparte, puso su propio honor o su propio poder en que iba a acabar con la guerra en 24 horas. Después dijo que en 100 días. Y ahora ya dice que a lo mejor no va a ser en 100 días. Por lo tanto, sí que tiene un problema importante. Bueno, finalizamos el programa. Espero que os haya servido un poco el programa para saber qué puede suceder o qué va a suceder con un alto el fuego si no está bien negociado. Y yo, para finalizar, creo que Ucrania no tiene prisa para esto, el alto el fuego. Si lo firma en una situación de pérdida, le va a afectar porque en un posible vuelta a la guerra va a estar en peores circunstancias. Para Ucrania solo es posible un alto el fuego si hay garantías de seguridad y un rearme, porque si se le quitan las garantías de seguridad, se le quita el rearme y se le desmilitariza el territorio, solo va a ser una pausa para que Rusia en 2-3 años vuelva a atacarles. Y habrá gente que siga diciendo que la culpa es de Ucrania porque existe. Y la realidad es que la culpa siempre será del agresor, ¿no? Como siempre digo, yo no vendo objetividad, yo no vendo neutralidad, yo vendo honestidad. Yo intento ser honesto, contar la realidad, y si algo es positivo lo cuento y si algo es negativo lo cuento. Y el que quiera buscar gente que es neutral pero siempre está a favor de Rusia, no está en su canal, que vaya al suyo y eso sí, que no venga a molestar, que yo no voy a otros a molestar. Pues muchas gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Belum Artis, actualidad militar y geopolítica. Y ya os digo que si os ha gustado el programa, dar a me gusta, dejar un comentario, compartir y suscribiros a este canal y también, como no, al canal Belum Artis Historia Militar. Gracias a todos y hasta la próxima.